Si alguna vez te sentiste cohibido al expresar tu opinión por temor a caer mal dentro del grupo de gente que te rodea, o peor aún, por miedo a terminar aislado en ese grupo, que bien puede ser de amigos, vecinos, de trabajo, etc., y preferiste hacer silencio para no herir susceptibilidades, ya que esa opinión, la tuya, no es la que tiene el común de esa gente, es que caíste entonces en lo que se llama la espiral del silencio. ¿Qué es eso? Una teoría desarrollada hace poco menos de 50 años por una politóloga alemana llamada Elisabeth Noel Neumann y que la desarrollaremos a continuación. Los orígenes de esa teoría, sus consecuencias y por sobre todas las cosas, explicaré cómo se puede romper esa espiral que a veces hasta nos hace transar nuestros principios con tal de seguir siendo parte de esa sociedad a la que perteneces. La espiral del silencio es una teoría, como dije recién, estudiada en la ciencia de las comunicaciones políticas, en la ciencia política. Arrancó como un concepto bautizado de esa forma por Elisabeth Noel Neumann y terminó siendo muy valorada, estudiada y obviamente coronada en forma de libro llamado La espiral del silencio, opinión pública, nuestra piel social. Ese libro fue escrito en 1977. Noel Neumann nació en Berlín en 1916 y pese a que a sus 19 años se afilió al Partido Nacional Socialista de Adolf Hitler, militó activamente y escribió artículos de opinión a favor del gobierno, al terminar la Segunda Guerra Mundial se quedó en el lado occidental de Alemania, estudiando en la Universidad Libre de Berlín y se recibió de periodista en 1964, en donde además de escribir sobre esta teoría y muchas relacionadas al comportamiento político de la sociedad en manada, terminó como asesora de varios políticos de la democracia cristiana de su país. Pasemos ahora a ver cómo surgió la idea de elaborar esta teoría, o sea, sus orígenes, sus causas, luego sus consecuencias y la forma de evitar la espiral del silencio. Durante las elecciones de Alemania de 1965, Noel Neumann, trabajando para una universidad alemana, realizó una serie de encuestas para rastrear las opiniones de la gente y quién ganaría esos comicios. Durante meses, las encuestas daban un empate técnico entre los dos partidos más importantes del país, la Democracia Cristiana y el Partido Socialdemócrata. Sin embargo, unas semanas antes del escrutinio, surgió un cambio brusco, un giro de última hora para el partido que a la postre terminó ganando las elecciones. ¿Qué había sucedido? Noel Neumann notó que una visita de la reina Isabel de Inglaterra a Alemania, recibida por el canciller Ludwig Erhard, creó un clima de optimismo entre los partidarios de la democracia cristiana, por la cual, tras cartón, su líder se sintió impulsado a proclamar públicamente sus convicciones políticas de manera más segura. La socialdemocracia sintió que las opiniones de Erhard eran más populares que las suyas, por lo cual Noel Neumann notó un fuerte cambio de la opinión pública, desencadenando en las elecciones siguientes una victoria de la democracia cristiana por una diferencia bastante abultada, más allá del 50-50 que las encuestas le daban durante meses. Con esta experiencia tomada por Noel Neumann, se pone como tema central de discusión el concepto de opinión pública. Dicho término se refiere a opiniones o comportamientos que pueden mostrarse o expresarse en público sin correr el riesgo de aislamiento social, o en algunos casos que incluso deben mostrarse para evitar el peligro de aislamiento. ¿Qué se entiende de esta definición de opinión pública? Que cuando se habla de temas controversiales, como puede ser la política, la moral, la moda o incluso los valores humanos, esta opinión generalizada resulta ser de lo más mesurada posible, ya que todos se sienten vistos o escuchados, no se animan a romper la tradición de lo establecido y se autovigilan constantemente, no solo en sus propias acciones, sino también revisan las reacciones de los demás en su entorno. La mayoría de las personas tienen un miedo natural e inconsciente al aislamiento social que las impulsa a tener que vigilar constantemente el comportamiento de los demás en busca de señales de aprobación o desaprobación cuando quieren dar una opinión sobre algún tema controversial.
También las personas lanzan sus propias amenazas de aislamiento a través de conductas como criticar a alguien, alejarse de alguien, fruncirle el ceño a alguien, reírse de alguien, etc. Entonces, para evitar el aislamiento, las personas tienden a abstenerse de expresar públicamente sus opiniones sobre asuntos controvertidos cuando perciben que al hacerlo atraerían críticas, desprecio, risas u otras señales de desaprobación. Y por el contrario, quienes sienten que sus opiniones serán aprobadas o que son parte de la opinión pública, tienden a expresarlas sin miedo y hasta a veces en voz alta. Así comienza un proceso en espiral en el que el bando dominante se vuelve cada vez más ruidoso y más seguro de sí mismo, mientras que el otro bando se vuelve cada vez más silencioso. Una de las consecuencias de por qué se produce la espiral del silencio es la siguiente pregunta. ¿Nunca te preguntaste en realidad por qué fallan las encuestas? El ser humano tiene el don de percibir con gran sutileza el desarrollo de las opiniones de su ambiente. Mediante el método de la observación, en silencio, llega a la conclusión de que ante determinados temas controvertidos hace públicas sus opiniones abiertamente, mientras que en otras, por el contrario, se reservan sus juicios y opiniones. De este modo, algunos individuos permanecen deliberadamente en silencio porque perciben que sus opiniones contradicen a las de la mayoría y creen que expresarse les podría reportar algún tipo de escarnio frente a los demás. Es ahí donde para los temas políticos, que es porque los que nos atañe en este informe, nace el concepto de voto oculto. Este fenómeno se refiere a la tendencia de las personas a ocultar su verdadera intención de voto cuando perciben que su elección no es apoyada por la mayoría o que puede ser socialmente rechazada. Los motivos pueden ser varios, a saber, el miedo al aislamiento, que es uno de los pilares de la espiral del silencio, juega un papel crucial en el voto oculto. Las personas, con tal de evitar el rechazo social, son capaces de no expresar su verdadera opinión a un tema controversial. Y llegado al caso, en encuestas electorales, algunos votantes pueden no expresar abiertamente su apoyo a un candidato percibido como polémico o impopular, incluso si tienen la intención de votar por él. Esto atenta contra el buen funcionamiento de las encuestas y después te cae la sorpresa con resultados inesperados el día de las elecciones. En otros casos, los medios de comunicación presionan sobre la opinión popular al incentivar más a un candidato en cuestión como un posible ganador de alguna elección. Y si justo tu voto se inclina por el otro candidato y no querés entrar en polémicas dentro de tu entorno, chau, otro motivo para explicar el voto oculto. Mucha gente prefiere callarse cuando no siente un apoyo popular que simpatice con sus ideas. ¿Te doy casos en donde haya ganado en distintas elecciones el voto oculto? Un ejemplo notable es el de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en 2016, donde muchas encuestas daban ganadora a Hillary Clinton y no reflejaron correctamente el apoyo a Donald Trump, ya que parte de su base de votantes pudo haber ocultado su preferencia debido a la percepción de que era un candidato, digamos, complicado. Lo mismo ocurrió con el referéndum del Brexit en el Reino Unido, donde las encuestas indicaban una victoria del sí, o sea, seguir perteneciendo a la Unión Europea, pero el resultado final fue contrario, en parte debido al voto oculto de quienes no se sentían cómodos expresando su apoyo al no, y los ingleses terminaron saliendo de la Unión Europea. En América Latina tenemos el caso del plebiscito por la paz en Colombia, con resultado sorpresivo. Y yo recuerdo además las elecciones presidenciales argentinas de 1995, donde salió reelegido el presidente Menem, que estaba siendo muy criticado por todos sus costados, desde hechos de corrupción, farandulización de la política, sus asuntos internacionales, etc. Pero al final ganó las elecciones. Preguntabas en la calle y nadie lo votó. Sin embargo, obtuvo una victoria con un amplio margen y continuó con su segundo mandato. Más que preguntarnos entonces por qué fallan las encuestas, es mejor darnos cuenta que el ciudadano, en ciertas ocasiones, cuando la polarización es muy fuerte y además cuando la opinión pública tiene una influencia externa por parte de los medios de comunicación,
opta por el voto oculto, echando por tierra cualquier pronóstico, por más profesional que lo quieran vender. El concepto de núcleo duro es clave cuando se habla de cómo romper la espiral del silencio. Se refiere a un grupo de personas que, a pesar de la presión social y el miedo al aislamiento, se mantienen firmes en expresar opiniones contrarias a la mayoría. Se compone de individuos que poseen características distintas en comparación al resto de la población. Por ejemplo, tienen convicciones muy arraigadas, no temen al aislamiento social y de esta manera terminan actuando como agentes de cambio, abriendo las puertas a que otros, al escucharlo, se animen a hablar. Es que la espiral del silencio habla de que se termina generando la percepción de que una opinión es mayoritaria y la otra es minoritaria. Es ahí entonces cuando se necesita desafiar esa percepción. Estos individuos que retan a lo establecido por la opinión pública permite ver a otros que no están solos, animarse a contribuir a la discusión de ideas, hasta puede despertar el interés de los medios de comunicación y ser invitados al debate. En resumidas cuentas, a dejar de ser esos locos que pertenecen a una minoría. Cuantas más personas se atrevan a expresar opiniones contrarias, más se desgastará la idea de que existe una única opinión mayoritaria. Esto puede debilitar la espiral del silencio. A lo largo de la historia han existido movimientos sociales y políticos que, debido a sus convicciones, han persistido y resistido a la clase dominante. Ejemplos de formación de núcleos duros abundan, tanto para la izquierda como para la derecha. Dentro de la izquierda, por ejemplo, podemos citar a los bolcheviques y la Revolución Rusa de 1917, los comunistas en la Guerra Civil Española entre 1936 y 1939, la Revolución Cubana de los años 50, la Revolución Sandinista en Nicaragua en los años 60 y 70, los trotskistas en la Unión Soviética y el exilio, etc. Dentro del liberalismo, por ejemplo, la Escuela Austríaca de Economía durante el siglo XX debatiendo permanentemente contra lo que era el keynesianismo y las políticas de intervención estatal. El movimiento libertario de Estados Unidos, promovidos por intelectuales como Ayn Rand. El movimiento liberal argentino de mediados del siglo XIX, conducidos por personalidades intelectuales como Juan Bautista Alberdi, cuyas ideas aún siguen estando vigentes. Margaret Thatcher y su política económica en el Reino Unido en los 70, y la resistencia liberal en los países del este con figuras como Václav Klaus y Lech Walesa. A lo largo de la historia, todos estos grupos mencionados han desempeñado un papel fundamental en romper el consenso dominante y provocar cambios profundos en el ámbito político y económico, resistiendo las presiones sociales y políticas que buscaban imponer ideologías contrarias. Todos estos ejemplos se sucedieron en momentos de fuerte oposición a esas ideas o en contextos donde las mismas eran impopulares o marginalizadas, rompiendo el consenso dominante. Obviamente que para formar un núcleo duro hacen falta intelectuales, miembros activos de la política, académicos fomentando debates y participando en ellos, y personas formadas para llevar a cabo la conducción de esas ideas. Si el núcleo duro permanece activo y logra ganar adeptos, su opinión puede volverse más visible y eventualmente cambiar la percepción de lo que es socialmente aceptable discutir. ¿Te sentiste atrapado en la espiral del silencio alguna vez? ¿Te dio la sensación de hacer el tan conocido "mejor me callo" con el lógico arrepentimiento de esa decisión cuando volviste a tu casa? ¿Considerás que la espiral del silencio tiene relación con la intolerancia en la que se vive actualmente o es simplemente la lógica imposición de un grupo sobre otro como algo natural? ¿Te gusta el debate? ¿Es necesario? ¿Quién te dijo que mejor no discutir porque si no terminamos siempre mal? ¿No se pueden defender las ideas pero siempre respetando al otro? ¿Desde cuándo la onda es bardear, insultar o ignorar al que piensa distinto? Además, ¿qué idea mejor se te ocurre para convencer a la gente de tus ideas que no sea tocando esos temas? Bueno, hasta aquí el informe.
Antes de dejarlo con las frases más importantes de Elizabeth Noel Newman explicando la teoría de la espiral del silencio, ¿qué te pareció el informe? Dale like si fue de tu agrado y compartilo, ya que estas charlas son artículos de divulgación política. Suscríbete a mi canal y ahora también voy a pedirte ser miembro exclusivo de Radio Antorchas, uniéndote a mi canal, participando incluso en la elección de los temas y entrevistas a realizar. Entérate de todo dándole clic a esta opción. Unirte a mi canal ayuda a reequiparme y a dedicarle más tiempo a la lectura. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa. Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad.